Univisión 41 y por supuesto Univisión, porque tendremos detalles de todos los candidatos, de lo que está ocurriendo, de las irregularidades. Todo nuestro equipo de periodistas y profesionales ya están en la calle para llevarle hasta su casa pues la información más certera. De verdad que estamos muy orgullosos del trabajo que se está haciendo acá desde las 5 de la mañana, informándoles de cómo ha iniciado incluso el proceso a las 6. Y ahora tendremos también un experto que nos va a hablar de qué podríamos esperar ya cuando finalice este día a las 8 de la noche en gran parte de nuestra área, 9 de la noche en Nueva York. El señor Roberto Valencia, pues bienvenido a Edición Digital Nueva York. Hacemos prueba de audio con usted y también nos conectamos con nuestra audiencia cibernética, al igual que usted que está a través de Skype con nosotros. Bienvenido, Roberto. Bueno, a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá. Qué bueno, Roberto. Ahora estamos, como te dijo Rafa, con nuestra audiencia digital haciendo pruebas. En algunos minutos pues nos vamos a conectar a través de Univisión 41 con todo nuestro público. Pero bueno, para empezar, queríamos saber cómo has visto el día, el desarrollo de este día de elecciones. Bueno, desde un punto personal, las filas han sido enormes realmente. Yo ejercí mi voto como cualquier ciudadano y el tiempo que me tomó esperar fue de aproximadamente 1 hora. Es decir, yo creo que estas es tal vez las elecciones más importantes, como ustedes lo acaban de mencionar, en una generación. Se dice que es la jornada electoral con mayor índice de votantes desde el año 1966 e incluso antes del día oficial. Cerca de 30 millones de personas salieron a votar. Es decir, yo creo que si hay algo positivo de todo lo que ha ocurrido en el plano político en los últimos 2 años, es que la gente ha comprendido la importancia de salir a votar y de defender sus derechos, sin importar por quién vote, bien sea republicano o demócrata. Yo creo que se ha adquirido algo de conciencia. Todavía existen personas que se muestran renuentes a votar, pero el día de hoy, o este año por lo menos, ha sido la excepción. Y esperemos que también los hispanos pues superen esos 6 millones y tantos de votantes, habiendo un gap, o sea, una abismal, ¿no? Una diferencia entre la cantidad de hispanos registrados para votar. Hablaremos justamente de eso en un segundito cuando regresemos al 41. Robert, ya volvemos con usted. Es importante estar muy informados, Patricia. Así es, ante tanta información también es bueno hacer un análisis y para entender con claridad lo que se debate el día de hoy, nos vamos a enlazar vía Skype con Robert Valencia, analista político de Newsweek. Bienvenido a Edición Digital Nueva York. Robert, qué bueno que estás con nosotros y vamos a comenzar preguntándote qué tan determinante es el voto hispano en estas elecciones. Bueno, es altísimo. Yo creo que podemos tomar un ejemplo claro y es la comunidad puertorriqueña, por ejemplo. Es un claro ejemplo. Después de lo ocurrido con el huracán María el año pasado, incluso personalidades en Puerto Rico, comenzando con el gobernador Ricardo Rosselló, decía que esto iba a ser un motivo suficiente para que los puertorriqueños salgan a votar el día de hoy. Y cito la comunidad puertorriqueña porque ellos están ubicados en un estado que va a ser muy importante seguir el día de hoy, que es la Florida. Allí se juega el futuro de la gobernación y donde Andrew Gillum, que es el demócrata, tiene una ligera ventaja sobre Ron DeSantis. Ese es un ejemplo, ese es un microcosmo de la importancia del voto hispano en ese estado, que indudablemente es de suma importancia para el electorado estadounidense, porque a partir de ahí, de la Florida, junto con otros estados como Ohio, como Carolina del Norte, como Pensilvania, son estados que realmente deciden quién será el próximo presidente. Yo creo que por eso los ojos están puestos en ese estado y precisamente en el rol del voto hispano, teniendo en cuenta que los hispanos son una comunidad bastante numerosa en ese estado. Y una pregunta, Robert, hay quienes se han olvidado o por lo menos no colocan en primera instancia el que también hay gobernadores que van a estar posiblemente cambiando de color. ¿Qué tan importantes son estas elecciones para el presidente Trump, dado de que pudiera o no, como se especula o se analiza, de que pudiera perder la Cámara de Representantes, aunque se quede con el Senado, pero hay gobernaciones que pudieran estar en su contra y los estados son hasta cierto punto autónomos del gobierno federal? Correcto, yo creo que también es un indicativo de un referendo, podríamos decirlo así, un referendo, un voto protesta, un voto castigo frente a Trump, aunque yo creo que todavía, como sabemos, es muy temprano señalar que los demócratas se hacen con la victoria en estados como Georgia, bajo el nombre de Stacey Abrams, que es la primera candidata afroamericana demócrata en el estado de Georgia, en el caso de Andrew Gillum igual,
que sería el primer gobernador afroamericano en ese estado. Sí, existen gobernaturas que son de suma importancia como barómetro de lo que podría ser las próximas elecciones del 2020, pero nada está escrito. Yo creo que el mensaje más importante para la gente es que independientemente de lo que digan los sondeos, es importante votar. La campaña está muy cerrada entre ambos partidos, independientemente si es para gobernador, para senador, para representante, todo está en juego y nada está escrito. Hay que Gracias. recordar el 2016. Gracias. Que es el, sí. Muchísimas gracias, Roberto, por ese importante análisis y por compartir con nosotros, Rafa. Definitivamente será una jornada larga, solo a las 11 con los resultados, los que puedan ir llegando, porque entendemos que va a ser bien larga y reñida esta contienda electoral. Tenemos que hacer otra pausa. Al regreso, más casos, en este caso de la enfermedad que se parece al polio en nuestra área. Tenemos lo último en solamente minutos al volver. Facebook elimina más cuentas por presunto mal manejo. Conversando y trasladándonos un poquito a nuestra área, Robert, queríamos saber en New Jersey, ¿por qué ha sido tan importante pues esta carrera al Senado entre Bob Menéndez y Bob Hogan? Bueno, obviamente, volviendo al mismo punto, es cómo se inclina la balanza en el Congreso, es de suma importancia. Y obviamente, en el caso de Bob Menéndez, pues todas estas acusaciones que ha recibido, pues es interesante ver cómo no ha hecho mella en su campaña. De hecho, las encuestas indican que Bob Menéndez tiene una ventaja de 13 puntos porcentuales sobre su candidato opositor. Obviamente, muchos de estos puestos están en juego, pero yo creo que hay que verlo en el plano más holístico, en el plano más general, y es el balance de poder de ambos partidos en ambas cámaras, porque mucho de ello está en juego. Si los demócratas se hacen a la mayoría de los republicanos, teniendo en cuenta a Bob Menéndez, que aparte de todo es uno de los 4 hispanos que están en la actualidad, obviamente estamos hablando de la representación, pero también hablando de lo que está en juego. Si los demócratas logran hacerse una mayoría ligera frente a los republicanos en la Cámara Baja, pues vamos a ver qué es lo que van a intentar hacer. Yo creo que es el momento de que los demócratas promuevan un plan de trabajo y no se dediquen únicamente a atacar al presidente Donald Trump. Y por eso es importante estas elecciones, como la de Bob Menéndez, como otras elecciones alrededor del país, para saber de qué lado se va a inclinar la balanza, si del lado de los demócratas o del lado de los republicanos, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Y lo mismo podríamos decir también que está pasando en Texas, en este caso del senador actual Cruz versus un aspirante demócrata que también se ha separado un poquito del mensaje, ¿no? Que han enviado los demócratas en su mayoría. Pero la pregunta nuestra sería, ¿cuál es el escenario que piensa usted va a pasar ya para mañana 7 de noviembre, cuando posiblemente todos los colegios electorales hayan dicho quiénes son los ganadores? ¿Cuál sería su estimación? Bueno, si nos basamos en las estimaciones actuales, todo indica que la Cámara de Representantes se inclinaría a favor de los demócratas, mientras que los republicanos mantendrían su mayoría en el Senado. Pero vuelvo e insisto, los sondeos nos dicen una cosa, pero recordemos lo que pasó hace 2 años, precisamente en las elecciones con Donald Trump y Hillary Clinton, donde todas las encuestas daban como ganadora a Hillary Clinton. Y por ya amplio en margen, las incluso. últimas horas de ese electorado, la balanza cambió. Sí. Cualquier cosa puede pasar. No se puede determinar un ganador absoluto. La campaña está muy cerrada y se puede decir que eso es el factor o el común denominador a través de todas las campañas alrededor del país. Gracias, Robert, por compartir con nosotros.